Quisiera empezar preguntando para ustedes qué significa arrepentimiento. Algunos definen esta palabra como el acto de pedir perdón. La pregunta es si en el acto de pedir perdón se puede resumir lo que es arrepentimiento verdaderamente, ¿no? Si toda persona que pide perdón realmente está arrepentida, ¿cuál sería la respuesta? Nosotros sabemos que no, ¿cierto? En realidad el verdadero arrepentimiento es una obra de Dios. Sin embargo, pues como en muchos otros casos, los hombres somos capaces de fabricar un falso arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento que no realmente no es arrepentimiento. Ese falso arrepentimiento pues no pasa de ser un remordimiento, ¿cierto? Y es solamente un sentimiento de tristeza momentáneo, ¿no? O de vergüenza por causa del pecado o por las consecuencias de ese pecado, ¿cierto? O un temor a lo que me viene por causa de mi pecado, pero en ninguna manera ese arrepentimiento falso tiene que ver con Dios. Ese falso arrepentimiento no tiene en cuenta la soberanía de Dios, la ley de Dios, no tiene en cuenta la justicia de Dios. Ese falso arrepentimiento tampoco se duele realmente del pecado, sino simplemente es provocado por esa vergüenza o por ese temor a las consecuencias, pero nunca por un corazón que ha entendido que realmente ha fallado y que quiere apartarse de ese mal camino, ¿no? El verdadero arrepentimiento es diferente porque el enfoque del verdadero arrepentimiento es Dios. El pecado que ha cometido la persona que realmente se arrepiente lo ve como una ofensa a la ley de Dios. Él se da cuenta que con sus actos ofendió a Dios y no solamente siente dolor, sino que quiere no volver a tener que pasar por esa situación, no volver a fallarle a Dios, no volver a hacerlo, ¿cierto? El verdadero arrepentimiento es una contrición sobre la ofensa cometida a Dios y un alejamiento de ese estilo de vida pecaminoso, de ese estilo de vida que está contrario a la ley de Dios. Es decir, es un giro realmente, un cambio de dirección hacia una forma de vida totalmente diferente que honre a Dios. Ese es verdadero arrepentimiento. Ahora, eso no quiere decir que el arrepentido ahora es perfecto, ¿no? Nosotros sabemos que somos pecadores. No quiere decir que ese arrepentido nunca más lo volverá a hacer en su vida. Pero lo que sí quiere decir es que la manera de pensar de esta persona ha sido renovada, ha sido transformada, ¿no? Ya no ve como algo favorable el pecar, sino como algo que es contrario, que le duele, que no quiere hacer. Su manera de pensar, su manera de vivir ha sido transformada por el poder de Dios. El verdadero arrepentimiento es una obra de Dios en el corazón del hombre. Y el texto que vamos a estudiar hoy en este día, pues es una amonestación de Dios a su pueblo para el verdadero arrepentimiento. Estamos estudiando el libro de Ageo y continuamos hoy con esta serie expositiva. Tenemos un lema en esta serie y es Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Y esta es la quinta enseñanza de esta serie, que se titula Amonestación a volver al camino. Amonestación a volver al camino. Vamos a estar estudiando Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8, que dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Estamos estudiando el primero de 5 mensajes que le da Dios al profeta Ageo. Recordemos que Ageo es un libro pequeño, pero dentro de ese corto libro hay 5 sermones de Ageo, ¿no? Estamos estudiando apenas el primero. Recordemos que el mensaje de Ageo es para Judá, el pueblo que se apartó de la obra de reconstrucción.
a la que Dios lo había llamado. Y en Ageo, en este libro precioso y en el primer mensaje de Ageo, pues vemos a Dios mostrándole a su pueblo su realidad, ¿no? Su verdadero estado. Un diagnóstico es lo que hace el profeta Ageo del estado de la iglesia en ese momento, de la situación del pueblo. Y es un llamado también a meditar en los caminos que está llevando y a arrepentirse. Ya vimos el diagnóstico que Ageo hace de este pueblo, un diagnóstico muy particular. Ageo hizo ver a este pueblo su hipocresía religiosa, su estilo de vida idólatra y su vana manera de vivir. ¿Recuerdan? Eso es lo que hemos estado viendo. Y en los versículos que estudiaremos hoy, pues encontramos la amonestación al pueblo de Judá para que vuelva a su camino, para que vuelva sus pies al camino del Señor, a lo que Dios había establecido para él, a lo que Dios les había ordenado a ellos, ¿no? Esta amonestación consta de 3 llamados de parte del Señor que lo que dejan ver es un verdadero arrepentimiento, es un llamado al verdadero arrepentimiento. Pero entonces esta amonestación a ese arrepentimiento tiene 3 llamados, ¿no? De parte del Señor, que son los que vamos a estar viendo hoy en esta mañana, si Dios lo permite. Son llamados del Señor para que su pueblo se vuelva al camino. Y sin más preámbulos, vamos al estudio. Entonces vamos a ver el primer llamado que encontramos aquí en estos versículos. El primer llamado es a meditar, ¿no? El versículo 7 comienza de la forma habitual en la que el profeta Ageo ordena sus ideas. ¿Cómo es? Comienza recordando que lo que va a hablar es palabra del Señor, ¿no? Él dice, así ha dicho Jehová. Siempre lo dice, cada vez que estudiamos un texto de Ageo encontramos esas palabras, ¿no? Y solo en 7 versículos que llevamos de Ageo, en tan solo estos 7 versículos es la 4ª vez que lo menciona, ¿no? La 4ª vez que dice que esto es palabra de Dios. ¿Qué está haciendo con esto? Pues afianzando la autoridad de las palabras que va a decir y recordando también a nosotros, los que lo escuchamos, a su pueblo en ese tiempo, la responsabilidad que tenemos cuando escuchamos este mensaje. No estamos escuchando un consejo de Ageo, estamos escuchando la palabra de Dios. Y en el versículo ocurre algo nuevo dentro del texto y que se va a repetir a lo largo de toda el libro de Ageo, y es que ellos, o más bien el profeta Ageo, llama a Dios de una manera particular, llama a Dios con el nombre de guerra, ¿sí? Ese nombre de guerra del Señor que es Jehová de los ejércitos. Y ese nombre aparece 285 veces en la Biblia. Especialmente aparece en los libros proféticos y se usa para hablar de la autoridad de Dios, de su fuerza, de su poder, para reafirmar que Dios es el que tiene el dominio, el poder. Este nombre presenta a Dios como protector, como salvador de su pueblo, como el que ejecuta su justicia contra sus enemigos. Y un ejemplo del uso de este nombre lo tenemos en el Salmo 24. Quiero leerles los versículos 8 al 10 que dice, ¿quién es ese rey de gloria? Miren que están hablando de Dios como rey. Dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Pregunta el salmista y dice, Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Jehová de los ejércitos. Ahí está usando el salmista ese nombre de guerra del Señor, presentándolo como fuerte, como poderoso, como el rey, como el soberano. Pero la pregunta es, ¿por qué Ageo usa ese nombre aquí dentro de su profecía? ¿Qué tiene que ver ese nombre? Pues lo usa para animar al pueblo de Judá a reconstruir el templo. Recuerden que Judá había sido amenazada por sus vecinos, habían estorbado la obra de la reconstrucción, incluso habían ido al rey para detener esa obra. Así que Judá debía recordar que era Dios el que había dado la orden, que el que dio la orden de reconstrucción era Dios mismo, el soberano Jehová de los ejércitos, ¿no?
Y por eso Ageo y Zacarías usan específicamente ese nombre. Los dos usan ese nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios implica poder, soberanía, providencia. Le recuerda que Dios tiene el control sobre las naciones, sobre los acontecimientos históricos, sobre la productividad de los pueblos, sobre la paz y sobre la guerra, sobre todo. Ese nombre es importante del contexto histórico del libro de Ageo porque le recuerda que Dios cumplirá sus promesas que hizo por medio de los profetas. Las promesas que hizo de volver a su pueblo, a su tierra, de reconstrucción del templo, de la venida del Mesías. Todas esas promesas, que incluso va a citar muchas de ellas Ageo de una manera indirecta, pero él va a decir, va a hablar acerca de esa venida del Señor, de todas estas cosas que Dios había prometido por los profetas, pues el pueblo debía recordar. Y ese nombre, Jehová de los ejércitos, les volvía a la memoria el Dios que había hecho las promesas, el Dios que había prometido estar con ellos, llevarlos y entrarlos a esa tierra preciosa en donde ya moraban anteriormente, pero de la cual habían sido desterrados y sacados de allí. Jeremías 23:3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esta era una promesa de Jeremías, imagínense. Jeremías está hablando antes del cautiverio. Recordemos que él fue el profeta enviado a advertir al pueblo de esta situación, a llamarles al arrepentimiento, y nadie le hizo caso a Jeremías hasta que vino la situación más terrible. Pues ese mismo Jeremías que advirtió al pueblo, que les dijo lo que iba a pasar si ellos perseveraran en su pecado, pues también les dijo que Dios prometía volverlos a traer, que Dios tenía promesas de restauración, de volverles a traer a su tierra. Y este nombre, Jehová de los ejércitos, recordaba a la nación de Judá las promesas preciosas de nuestro Dios. Pero después de afirmar su poder y su autoridad con ese nombre precioso, el nombre de guerra de Dios, el Señor lo que hace es dar una orden por medio del profeta. El texto dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Aquí hay una orden tajante, ¿no? Les dice el Señor, mediten en lo que están haciendo, ¿no? Y estas palabras son muy interesantes porque significan literalmente, pon tu corazón en tus caminos. Así significa esa frase. Pon tu corazón en tus caminos, en lo que estás haciendo. Y es un llamado muy importante que se repite constantemente en la Biblia. La Biblia nos llama a meditar. ¿Por qué? ¿Por qué será que la Biblia nos llama tanto a meditar en muchas ocasiones? Pues porque los hombres somos especialistas en planear, en proyectar, en hacer, en trabajar. Y hacemos todo esto muchas veces sin contar con la voluntad de Dios. Lo hacemos de forma equivocada, pecaminosa, egoísta y sin mucha reflexión. Y en muchos casos nos detenemos a pensar en lo que estamos haciendo solamente hasta que estamos pagando las consecuencias. Ahí es cuando volteamos y miramos y decimos como que esto no debía haberlo hecho, ¿no? No somos buenos para parar nosotros mismos en el camino y meditar. Entonces Dios constantemente hace ese llamado por los profetas, por los apóstoles, de detenernos un momento, de mirar lo que estamos haciendo, de meditar, de poner nuestros ojos en el camino y mirar si lo que hemos estado haciendo es bueno delante de Dios o no, si va a dejar un bueno o un mal fruto, si conviene o no conviene. Y si lo hacemos de esta manera, como Él nos dice, pues podremos nosotros hacer algo, corregir antes de que pase lo que no queremos que pase, antes de que sea demasiado tarde. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice el Señor así. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Miren este llamado de Jeremías, que como dice al final, desafortunadamente la gente no atendió. ¿Cuál era el llamado? Era parar en el camino, mirar para atrás, mirar las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y
y volver a tomar ese buen camino. Ese era el llamado de Dios en Jeremías, un llamado que no atendió el pueblo y por eso sufrieron 70 años. Y ahora el Señor les vuelve a decir, vengan, mediten, paren un momento, mediten. Y este era el mismo llamado que Ageo, que Zacarías hizo al pueblo de Judá, que se había apartado del buen camino, ¿cierto? Que se había salido del camino correcto. Y después de mostrarle su verdadero estado de hipocresía religiosa, de idolatría, de vanidad, y lo que deja toda esta vida, porque el profeta les mostró lo que dejaba esta vida: frustración, ¿cierto? Esa vida de vanidad, frustración, queja e insatisfacción. Pues Dios ahora ordena a la iglesia que a través de la reflexión pueda volver al camino. Le ordena que medite, que piense para que pueda volver al camino. Y esto es algo muy interesante, mis hermanos, porque es el llamado que Dios nos hace hoy a nosotros. Dios les invita a hacer una evaluación sincera, con miras a considerar si en verdad quieren continuar viviendo como están viviendo, para sí mismos, para los ídolos de su corazón. Si en verdad quieren seguir viviendo sus vidas apartadas del propósito de Dios. Y si en verdad quieren seguir cosechando esas consecuencias, porque el profeta Ageo les recuerda esas consecuencias de vivir una vida apartada de Dios. O si mejor aprovechan el llamado de Dios, o si mejor aprovechan esta amonestación que está haciendo el profeta para arrepentirse de sus pecados, para volver su mirada a Dios y para seguir el camino correcto. Mis hermanos, son muchas las personas, e incluso cristianos, que llegan a un momento de sus vidas en el cual se arrepienten de las decisiones que han tomado, se arrepienten de el camino que han escogido, se arrepienten del propósito que han seleccionado para su vida, de la manera en que han vivido, de la manera en que ordenaron sus prioridades. Y en la mayoría de los casos, ese arrepentimiento llega ya cuando no sirve. Como decíamos hace un momento, llega ya cuando las consecuencias se están sufriendo y cuando ya no sirve para arreglar los problemas que están viviendo. Ya es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás. El daño ya ha sido hecho. Nunca se apartaron de su maldad, nunca pararon a meditar en sus caminos y ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay nada que hacer. Ya la situación en el hogar no tiene arreglo. Ya la situación con los hijos no tiene arreglo. Ya la situación en diferentes áreas ya no tiene arreglo. Y eso es triste, ¿no les parece? Pero Dios, a través del profeta Ageo, nos llama hoy a meditar. Nos da la oportunidad de parar un momento. Nos da la oportunidad de considerar lo que estamos haciendo, la manera en que estamos llevando nuestra vida y de ordenarla de forma correcta, conforme al propósito de Dios. Así que esto es un privilegio lo que estamos teniendo hoy. Este llamado de atención de Dios para nosotros es un privilegio. Y si lo escuchamos, pues vamos a ahorrarnos muchas situaciones. Así que si estás escuchando hoy este mensaje, no endurezcas tu corazón. No sigas en esa hipocresía religiosa, en la idolatría de tu corazón. No sigas de esa manera vana en que vive el mundo. Vuelve ahora en amistad con Dios, como dice el libro de Job. Reconoce que Él y solamente Él es el propósito de nuestra vida y que solamente es para Él que debemos vivir en este mundo. Es un llamado que hay que aprovechar. Es un llamado que hay que aprovechar. Meditad en vuestros caminos. El segundo llamado que Dios hace a este pueblo en estos versículos es a hacer. Primero era meditar, el segundo es hacer. De nada sirve pararnos a meditar en nuestros caminos, reconocer que estamos mal y arrepentirnos, si eso no viene seguido de unas acciones,
de unas obras, como dice la Biblia, unas obras dignas de arrepentimiento. Es decir, unas obras que confirmen que el arrepentimiento del corazón es real. Y Dios, nuestro Señor, Él sabe que eso es así. Por eso en el versículo 8, el Señor, por medio del profeta Ageo, da 3 órdenes que mueven al pueblo a la acción. Prácticamente, si estás arrepentido, vas a hacer esto, ¿no? Medita en tus caminos y si estás arrepentido, haz esto. Medita en tus caminos, pero haz. No solamente medita, pero haz. Medita, pero hay que ponerle acción, ¿cierto? Y la primera de estos amonestaciones, de estas órdenes, es subir al monte. Dice, mediten, pero luego de meditar no se queden allí sentados, suban al monte. Y es interesante que Dios no diga simplemente reedifiquen. Él da 3 órdenes que van a explicar el proceso de la reedificación, ¿no? Y es interesante porque no es casual. Dios pone estas palabras con un propósito. Dios se preocupa por escribir el proceso y lo primero que les dice es suban al monte. Y si el pueblo quería reconstruir verdaderamente el templo, debía primeramente salir de la comodidad de su casa, en donde vivían, en donde estaban, de esas casas lujosas, e ir al monte donde estaba la materia prima con la cual se podía reconstruir el templo. Era obligatorio, ¿cierto? Si querían reconstruir, tenían que salir de esa comodidad en la que estaban y desplazarse hasta el monte donde estaba la madera con la que ellos podían construir el templo. Y aunque suena sencillo esta primera orden que dice suban al monte, pues no era nada fácil cuando ya estaban habituados a ese estilo de vida que resulta cómodo, ¿no? Y es la verdad, cuando estamos habituados a la comodidad y nos dan una orden para que nos movamos y hagamos, pues no nos gusta. Si estamos acostumbrados a vivir descansados, sin esfuerzo, pues nos llaman a la acción y nos molesta. En situaciones como la que describe el libro de Ageo, esta clase de llamados no suele ser muy agradable, ¿no? No suele ser muy bien recibida porque los pecadores no nos gusta que nos saquen de nuestra comodidad. Nos fascina estar cómodo, nos fascina que no nos molesten. Y si alguien viene y nos hace un llamado de estos, pues no lo vamos a recibir con mucho cariño. Preferimos inventar excusas, nos esmeramos por crear argumentos convincentes que nos permitan seguir igual de cómodos como estamos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y esto me recuerda la vida de David Livingstone. No sé si recuerdan que este era un misionero. Era un misionero escocés y un día él acude a la sociedad misionera y les expone una idea. ¿Cuál era esa idea? Llevar el evangelio a África. Él les expone deseando el apoyo de esta sociedad misionera. ¿Saben cuál fue la respuesta de esta sociedad misionera? Ellos les pareció un trabajo muy difícil por el tiempo, por la distancia, por la brecha cultural, por el idioma. ¿Y saben qué le respondieron a este hombre? Le dijeron, jovencito, cuando Dios vea adecuado evangelizar el África, Él lo hará sin su ayuda. Imagínense cómo queda uno desmoralizado cuando uno va con todo su entusiasmo, con su idea preciosa, a exponerla a estas personas, pero ellos dicen, tranquilo, deje así, Dios lo va a hacer y sin usted. Algún día, esperemos a que llegue el tiempo. Miren lo parecido que fue la respuesta de estos hombres a lo que decía el pueblo de Judá. ¿Recuerdan qué decía el pueblo de Judá? No es tiempo todavía de la reconstrucción. Pues estos hombres le dijeron a Livingstone, le dijeron, todavía no es tiempo, tranquilo, usted quédese tranquilo, que todavía no es tiempo, cuando Dios quiera lo va a hacer sin ni siquiera necesitar de su ayuda. Gracias a Dios. Esas excusas no fueron escuchadas por este hombre y no lo detuvieron.
Y durante más de 30 años recorrió este hombre África llevando el evangelio. A nosotros las iglesias bíblicas a veces nos pasa lo mismo que a esta sociedad misionera, ¿no? Que nos escudamos en la soberanía de Dios para no tener que salir y hacer lo que tenemos que hacer, para no dejar nuestra comodidad, para no cumplir con nuestro deber. Y creo que hoy Dios nos está hablando a nosotros como iglesia bíblica. No podemos quedarnos quietos, no podemos sacar excusas poniendo la soberanía de Dios. Es cierto que Dios en su soberanía salva a los perdidos como Él quiere. Es cierto que es Él el que los salva, pero también es cierto que la iglesia tiene un llamado, tiene una gran comisión, y esa comisión dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y si queremos cumplir esa comisión, debemos, primero que todo, salir de nuestra comodidad. Pero la otra orden que Dios da a través de Ageo es: traed madera. Y la madera es el material del que se iba a reconstruir el templo, con el que se iba a reconstruir el templo, ¿no? Y por eso el Señor da esa orden de traigan madera. Esa orden implica un esfuerzo considerable, porque si ustedes piensan en la situación, la madera no estaba en alguna casa arrumada en tablas finamente cortadas, ¿cierto? Esperando a ser usadas por ellos, sino que estaban en el monte, en forma de árboles, que debían ser talados para luego ser descortezados, luego ser cortados de las medidas propicias para poder ser trasladados al lugar donde se iba a hacer la reconstrucción, para poder finalmente usarlos. Y si ellos querían retomar la reconstrucción del templo, debían no solamente salir de la comodidad, sino también esforzarse por la obra de Dios. Esa orden de traer madera nos habla de esforzarnos. La obra de Dios siempre ha requerido esfuerzo. Y por eso Dios, a través de su palabra, en toda la historia de redención, siempre nos ha llamado al esfuerzo. La iglesia debe ser un pueblo esforzado. Ustedes recuerden cuando Dios prometió la tierra de Canaán a su pueblo, ¿qué les dijo? ¿Sí recuerdan qué les dijo? Les dijo: quédense ahí tranquilos, que yo les voy a sacar toda esa gente de allí y les aviso para que entren cuando eso esté desocupado, ¿sí? No, nosotros sabemos que no fue así. Dios llamó a su pueblo a pelear, a guerrear, y les dijo: vayan y acaben con todo eso, saquen todo eso, toda esa gente, porque Dios estaba castigando en su justicia a ese pueblo, ¿recuerdan? A Canaán. La ira de Dios estaba encendida contra ese pueblo que había perseverado en su pecado. Y Dios envía a Israel como ese instrumento de juicio contra ese pueblo, y ellos tenían que ir y pelear, tenían que dar la batalla. Y en Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, Dios le habla al líder del pueblo de Dios en ese momento, que era Josué, y le dice, Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente. Miren, esfuérzate, es el llamado de Dios para nosotros. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que él le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Él le repite una y otra vez: esfuérzate, sé valiente. Mis hermanos, si Dios nos está hablando y vamos a tomar nuestra responsabilidad en la obra del Señor, eso va a requerir no solamente que salgamos de la comodidad, sino que nos esforcemos. Que nos esforcemos por la obra del Señor. Otra orden que dio Dios a través de Ageo es reedificar la casa. Y yo les dije 3 órdenes, ahí están. La tercera es reedificar la casa. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Traer la madera no era todo, había que reconstruir.
Y eso implica invertir. ¿Invertir en qué? Pues invertir esfuerzo, invertir trabajo, tiempo, los dones, los talentos para la obra del Señor, para que todo saliera bien, para que el templo saliera de ese estancamiento en que estaba y por fin fuese terminado. Se necesitaban albañiles, carpinteros, orfebres, artesanos, etc. Era una construcción grande y demandaba planeación, tiempo, una buena cantidad de mano de obra. Y todo eso lo tenía que hacer el pueblo. Y esto nos lleva a reflexionar en que Dios es todopoderoso, en que Dios es todo suficiente. Sin embargo, en su soberanía le plació ocupar al hombre finito, débil, para la ejecución de su obra. Y para eso le proveyó de todo lo que se requiere para que él pueda hacer la obra. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Dios nos proveyó lo que se requiere para hacer la obra. Y nosotros muchas veces solamente pensamos que lo que Dios nos da es para nosotros, ¿no? Decimos, Dios me dio hijos para mí, como si fueran para mí. Dios me dio este dinero, Dios me dio tantos años de vida. Pero la pregunta es, ¿eso es para usted? ¿Eso Dios se lo dio pensando solamente en usted? Mis hermanos, nosotros sabemos que Dios nos creó y sabemos que el propósito de nuestra vida es Él. Así que lo más lógico es que lo que Él nos proveyó tenga propósitos más altos que los que nosotros pensamos. Tenga propósitos divinos, no solo terrenales. Nosotros tenemos lo que Dios nos dio, lo agrupamos todo y decimos, esto es mío, nadie me lo toque. Pero Dios dice, no, eso no es tuyo, eso es mío. Y lo vas a usar para lo que yo te mandé. Y es lo que está diciendo en este texto. La vida, el tiempo, los dones, los hijos, la salud, todo lo que Dios nos dio, nos ha sido entregado por Dios para que hagamos con ellos lo que se nos mandó en la palabra del Señor. No lo que se nos antoje, sino para glorificarle, para hacer su obra, para lo que Dios nos llamó a hacer. Y Dios le llama la atención a este pueblo porque tomó lo que era de Dios, lo que era para su obra, y lo gastó en sí mismo. Y se olvidó totalmente de la obra de Dios. Y ahora le manda no solo que medite y se arrepienta, sino que tome lo que Él entregó y haga lo que tiene que hacer en la obra del Señor. Que tome lo que Él entregó, el esfuerzo, la salud, todo eso para hacer lo que Dios le mandó. Y eso es un llamado muy fuerte al pueblo que estaba descansado, que estaba viviendo en sus casas de lujo, viviendo solo para ellos mismos. Por medio del trabajo de los creyentes en esta tierra, Dios está edificando su templo, que es la iglesia. Hoy en día podemos decir que eso es así también. Por medio del trabajo de los creyentes en esta tierra, Dios edifica su iglesia. Y al igual que ese pueblo, nosotros también tenemos esa característica pecaminosa que es la negligencia para las cosas de Dios. El descuido de la obra del Señor. Desafortunadamente esa es la realidad. Dios nos llama hoy a dejar las excusas y a salir de la comodidad y a esforzarnos por la obra de Dios. Ellos debían traer madera, pero en nuestro caso la materia prima no es la madera, la materia prima es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hay que predicar ese Evangelio. Dios les llamó a hacer su parte en la reconstrucción y también está llamándonos a nosotros a hacer nuestra parte en la edificación de su iglesia. Y si queremos hacerlo realmente, es necesario, como este pueblo, invertir nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual el Señor está edificando su iglesia. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y el tercer llamado de Dios para este pueblo es a volver.
a volver. El pueblo debe volver. Ese es el tercer llamado. La pregunta es, ¿volver a qué? Pues es lo que vamos a estar viendo en este tercer punto. Con las últimas palabras del versículo 8, Dios dice a su pueblo que debe volver. Dios está llamando a su pueblo a volver. ¿Volver a qué específicamente? Primeramente al deleite de Dios. Mire lo que dice el texto al final, dice, y pondré en ella mi voluntad, ¿no? Él dice, hagan, reconstruya y pondré en ella mi voluntad, en ese templo, en la casa, como le llama él, ¿no? Y esta palabra que se traduce en la Reina Valera como voluntad, significa realmente placer, deleite, disfrutar, favorable, significa aceptable, aprobado. Y lo que pretende transmitir es que cuando finalmente Judá reedifique el templo, a Dios le será acepto, es decir, Él quedará satisfecho, Él se deleitará en él. El deleite de Dios era que el pueblo reconstruyera el templo. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, para que me agrade en él. Mire, en vez de decir, y pondré en ella mi voluntad, dice, para que me agrade en él, en el templo que van a reconstruir. La pregunta es, ¿cómo un edificio puede traer deleite o contentamiento a Dios? ¿Cómo la reconstrucción de un edificio puede deleitar a Dios? ¿Que a Dios le gustan los edificios? No, nosotros sabemos que el deleite de Dios no era en sí el edificio. Era lo que representaba el edificio. ¿Ustedes recuerdan qué representa el edificio del templo? El Evangelio del Señor Jesucristo. Hemos visto cómo el templo era una manera de expresar el Evangelio de Jesucristo. Solamente a través del Evangelio, del sacrificio vicario del Señor Jesucristo, la justicia de Dios es satisfecha y la iglesia es redimida. Solamente. Y eso es lo que representaba el templo y es en ello que el Señor se deleita. En la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la satisfacción de su justicia. En la redención de su pueblo. Lo que siempre ha traído contentamiento a Dios es Cristo y su Evangelio. Es su obra que satisface la justicia de Dios plenamente. Ninguna otra persona o cosa en realidad pueden traer deleite al corazón de Dios más que Dios mismo, que Jesucristo, que su obra de redención, que la justicia satisfecha por él en la cruz. Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios lo manifestó así en el Nuevo Testamento, y es lo mismo que está manifestando en el libro de Ageo. Y me deleitaré en la casa, me deleitaré en el Evangelio, me deleitaré en el Señor, en la obra de Jesucristo, es lo que dice el Señor. Y aquí en Mateo dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, deleite. Cuando la iglesia quita sus ojos de las distracciones de este mundo y pone manos a la obra en el Evangelio de Jesucristo, está volviendo al deleite de Dios. Está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es lo que está diciendo el Señor en este texto. Que el pueblo debe volver al deleite de Dios. Pero ¿a qué más debe volver este pueblo? Dios también está llamando a su pueblo a volver al propósito por el cual fueron creados. Dios dice en el versículo 8, dice, y seré glorificado. Esa es otra causa de hacer la obra del Señor. Y seré glorificado. Ellos habían sido traídos de regreso a su tierra con un propósito, la reconstrucción del templo, pero se habían apartado de ese propósito. Y ahora el profeta dice que cuando el pueblo atendiera el llamado de Dios y volviera al propósito, terminando la reconstrucción del templo, pues el Señor en ese momento sería
glorificado. El Señor sería glorificado. Y el templo nos habla del Evangelio donde Dios es glorificado. Glorificado por su justicia, glorificado por su verdad, por su santidad, por su ley, pero también glorificado por su gracia. Y el propósito del creyente es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, lo hemos visto. Esa debe ser la razón de su vida. Y como vimos la vez pasada, solo en ese propósito el hombre tiene verdadera plenitud. La iglesia está llamada a vivir para la gloria de Dios, conociendo cada día más el Evangelio, viviendo conforme a Él cada día, y enseñando con diligencia ese Evangelio cada día, siendo luz para este mundo. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Esa es nuestra razón de ser. ¿Y a qué más estaba llamando Dios a este pueblo a volver? Por último, podemos decir que Dios también está llamando a su pueblo a volver a su voluntad. El texto termina como empezó, recordándonos que es Dios el que lo ha dicho, que es su voluntad a la que deben volver. Es Dios el que lo ha hablado. Y este pueblo, con su negativa y negligencia en retomar la labor de reconstrucción del templo, pues estaba revelando a la orden que Dios había impartido a través del rey de Ciro, ¿recuerdan? Se estaban revelando, estamos diciendo, no hacemos caso. Y cada día que nosotros pasamos en nuestra necedad, pues nos estamos revelando a lo que Dios nos ha dicho. Volver a la reconstrucción del templo también significaba volver a la voluntad de Dios revelada por medio de su palabra. Cuando ese pueblo tomara otra vez las herramientas, tomara otra vez los materiales e hiciera lo que tenía que hacer, en ese momento estaban volviendo a la voluntad de Dios, a lo que Él había dicho, a lo que Él había hablado por su palabra. Y en cuanto a esto podemos decir que hay muchas maneras, mis hermanos, en que la iglesia moderna, al igual que este pueblo, se ha apartado de la voluntad de Dios. Hay muchas maneras en las que la iglesia se ha apartado, ya no está haciendo la voluntad de Dios. Viven de una manera necia, contraria a lo que Dios ha mandado. De muchas formas, la iglesia de hoy está viviendo de una manera contraria a la voluntad de Dios. Ha abandonado el mandato divino, lo que Dios ha ordenado en las Escrituras. Por tanto, el llamado sigue vigente, mis hermanos. El llamado es el mismo. Volvamos a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Volvamos a hacer lo que sabemos que debemos hacer. Porque la iglesia no es un pueblo ignorante. La iglesia sabe lo que tiene que hacer. Todos nosotros sabemos el llamado de Dios, conocemos el llamado de Dios. Somos negligentes. Preferimos crear argumentos muy piadosos para seguir en nuestra comodidad. Pero nosotros sabemos lo que está bien, lo que Dios nos está diciendo. Cuando la iglesia vive para sí y para los ídolos de este mundo, su actitud es de apatía delante de Dios. ¿Cuánto cristiano no es apático a Dios? ¿Cuánto cristiano no soporta una enseñanza de una hora, pero sí soporta un partido de fútbol? Cuando la iglesia vive para sí y para los ídolos, su actitud es de apatía a la obra de Dios, al deleite de Dios. Se desvía del glorioso propósito que Dios le dio. Y su práctica es una práctica en donde él vive apartado de la voluntad de Dios. Y esa es la realidad de este pueblo al que Ageo le llama la atención. Esa era la realidad que estaba viviendo este pueblo que había abandonado la obra de Dios para dedicarse a lo suyo. Por eso, mis hermanos, el llamado de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es a un verdadero arrepentimiento. No a ese arrepentimiento que es solamente un sentido de vergüenza
o un sentimiento de tristeza momentáneo, o un temor nada más a las consecuencias, sino el verdadero arrepentimiento, del cual empezamos hablando en nuestra enseñanza de hoy. El llamado de Jehová de los ejércitos en este texto es un llamado a meditar en nuestros caminos, en lo que estamos haciendo, si tiene sentido o si no lo tiene, si es bueno delante de Dios o si no lo es, si está dejando frutos dignos de alabanza o no está dejando fruto. Mis hermanos, y si atendemos hoy ese llamado a meditar, podremos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Si atendemos hoy ese llamado que está haciendo el Señor a través del profeta Ageo, podremos hacer algo antes de que ya no haya oportunidad. Hoy es el día. Dios nos está llamando hoy. Pero también es un llamado a salir de la comodidad, a dejar las excusas y a esforzarnos por la obra del Señor. Dios nos está llamando a dejar las excusas, a dejar la pereza, a salir de esa comodidad y a invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en lo que Dios nos ha llamado, en lo que glorifica a Dios, en la obra del Señor. Es un llamado para todos nosotros. Y por último, también es un llamado a volver al deleite de Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él desea, a su evangelio, a su propósito, al propósito por el cual Dios nos puso aquí. Es un llamado a volver a su voluntad, a lo que Él nos ha dicho, a tomar los recursos, la vida que Dios nos dio y hacer su voluntad y glorificarle a Él. Mis hermanos, quiera el Señor producir hoy ese arrepentimiento en nosotros. Quiera el Señor producir un cambio en nosotros de tal manera que tomemos lo que Dios nos ha dado y volvamos al propósito. Quiera Dios darnos la capacidad de reconocer nuestra falta, de aceptar que hemos hecho mal delante de Dios, de pedirle perdón y de volver al camino, de subir al monte, de traer madera y de reedificar la casa, para que Dios ponga su voluntad, para que Dios se deleite, para que Dios haga lo que Él sabe hacer en medio de esta tierra. Que Dios nos permita a todos nosotros tomar parte, tomar nuestra parte en la obra del Señor, haciendo lo que debemos hacer. Yo les invito, mis hermanos, a que oremos, le pidamos a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos ayude, que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pidámosle a Dios por su misericordia que nos bendiga en este tiempo, dándonos verdadero arrepentimiento y un corazón diligente para su obra, un corazón que se esfuerce, un corazón comprometido con la obra del Señor. Les invito a que oremos al Señor. Amado Dios, queremos hoy agradecer esa misericordia tuya, esa fidelidad tuya, esa bondad tuya, que nos habla, Señor, que nos recuerdas, que nos dejas entender nuestro pecado, Señor. Gracias, Padre, porque hay muchas personas que desearon tener, Señor, un llamado de atención antes, pero no lo tuvieron. Hay muchas personas, Señor, que debiendo haber detenido su caminar y reflexionado en lo que estaban haciendo, no lo hicieron, pero hoy tú nos das la oportunidad de hacerlo y queremos hoy pedirte que nos ayudes, que nosotros podamos realmente volver a ese camino, Señor, que podamos realmente meditar en lo que estamos haciendo, tomar decisiones, levantarnos de esa comodidad y hacer lo que tú nos estás llamando a hacer. Rogamos, Señor, Padre, porque el pueblo al que tú le diste esta palabra primeramente fue un pueblo que atendió el llamado y que hizo la obra del Señor. Padre, pero nosotros, ahora, aquí, en este momento,
Necesitamos esa obra tuya. Necesitamos lo que hiciste con ellos por el poder del Espíritu Santo, renovando sus corazones y dándoles verdadero arrepentimiento. Padre, ponemos nuestra vida delante de ti y te pedimos, llena nuestro corazón con tu Espíritu hoy, renueva nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que hoy podamos verdaderamente meditar en nuestros caminos y tomar, Señor, las herramientas que tú nos has dado para volver a lo que tú nos has llamado a hacer, a tu obra. Ayúdanos, Señor, que como pueblo de Dios en este tiempo hagamos lo que tenemos que hacer. Señor, este pueblo que tú salvaste en este tiempo tiene una obligación, tiene un deber contigo. Ayúdanos a cumplirlo. Que ya no estemos inventando excusas para no hacer lo que tenemos. Ayúdanos, que podamos ser sinceros y podamos hacer tu obra, Padre. Te lo pedimos, Señor, por el nombre precioso de nuestro amado Salvador, que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, permítenos reedificar tu casa. Permítenos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.